trabajadoras y trabajadores mexicanos, a las autoridades nacionales e instancias internacionales competentes, a la opinión pública nacional e internacional. Las graves acusaciones por violaciones sistemáticas y reiteradas a la libertad sindical en México motivaron que el año pasado se constituyera el Tribunal Internacional de Libertad Sindical. Este tribunal se ha reunido del 28 al 30 de abril del 2010 para concluir el proceso abierto contra el gobierno mexicano, quien debería ser el garante de que se cumpliera este derecho fundamental. El día de hoy, en esta fecha histórica del 1 de mayo, llegamos hasta el Zócalo de la Ciudad de México para dar a conocer el sentido de nuestra resolución final. El tribunal culmina su trabajo después de haber escuchado el testimonio de representantes de 20 organizaciones sindicales y habiendo analizado toda la documentación que acompañó cada denuncia, además de las diversas fuentes de información. El tribunal, con fundamento en la normatividad internacional de los derechos humanos y en particular del derecho laboral internacional, así como en las normas constitucionales y las leyes de México, ha emitido un fallo que colocará a disposición de las autoridades mexicanas, de la Organización Internacional del Trabajo, de la OEA, de las Naciones Unidas, de la Unión Europea y de las demás naciones con las que México ha firmado tratados que incluyen derechos humanos y laborales. El tribunal constata y condena la política sistemática del Estado mexicano en sus más altas esferas para coartar la libertad sindical, anular la contratación colectiva, negar el derecho de huelga y, en definitiva, afectar el derecho humano fundamental a un trabajo digno. Ello se hace a través de la violación de la Constitución y las leyes de este país, su interpretación manipulada contra las organizaciones auténticas de las y los trabajadores por cuenta de autoridades administrativas y judiciales, a través de fraudes procesales y o con la utilización de vías de hecho. Esto se reitera por la ausencia de una justicia laboral independiente, con excepciones que no afectan la tendencia general, pero además por no reconocer que los derechos del trabajo son derechos humanos fundamentales que requieren de una especial protección. En esta política se conjugan prácticas que conducen a muchas autoridades a ser parte de una red de corrupción con empresarios y supuestas organizaciones que niegan por la vía del corporativismo, de la simulación de la legalidad o a través del uso de la violencia los derechos fundamentales del trabajo. Estas anomias institucionales llevan a la utilización abusiva de las instituciones y disposiciones legales, tales como el registro sindical y la toma de nota, que contradicen el derecho laboral internacional para servir intereses privados antes que los intereses y derechos de la población mexicana. El extremo es ahora la generalización alarmante de los llamados contratos y sindicatos de protección, verdadera simulación delictuosa para burlar los derechos colectivos de los trabajadores. El tribunal constata y repudia la práctica de la contratación por parte de empresarios y supuestas organizaciones sindicales de golpeadores, grupos de choque que a través del ejercicio de la violencia física, la intimidación y el chantaje impiden o pretenden impedir el desarrollo del sindicalismo independiente y democrático, así como la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. El tribunal advierte que esta práctica, al ser consentida o tolerada por las autoridades, constituye una violación adicional de los derechos humanos. Exigimos, por tanto, ponerle fin a la impunidad, sancionando la responsabilidad penal en que incurren. El tribunal hace también un llamado a las autoridades mexicanas para ponerle fin de manera inmediata a la criminalización de la protesta social
y la militarización de los conflictos, así como la utilización de las fuerzas policíacas contra los movimientos de trabajadores. El tribunal advierte que estas prácticas de negación sistemática de los derechos laborales y demás violaciones graves a los derechos humanos que las acompañan ponen en duda y desacreditan a las instituciones y contribuyen a quebrantar la paz. A propósito, y estando estos días en México, este Tribunal Internacional de Libertad Sindical no puede dejar de expresar igualmente su condena frente al ataque de que ha sido víctima la misión humanitaria en el estado de Oaxaca en una emboscada perpetrada por paramilitares el pasado 27 de abril y exige que se produzca la detención y procesamiento de los responsables de los asesinatos de 2 defensores de derechos humanos, así como de que otras personas hayan resultado heridas y desaparecidas. Bueno, ahora tengo la palabra a mi compañero Luis Guillermo Pérez.